Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración del comportamiento humano. Hoy nos sumergimos en una pregunta esencial, ¿eh? ¿Por qué las personas actúan como lo hacen, sobre todo en el contexto de una organización? Una pregunta que está, en el corazón mismo de cómo funcionan las empresas, los equipos, todo. Exacto. Nuestro material de base hoy proviene de un curso de comportamiento organizacional, específicamente la primera unidad sobre el comportamiento humano. Un tema fundamental. Sí. Y la misión, digamos, es desentrañar las distintas formas de entender por qué hacemos lo que hacemos en el trabajo, desde nuestras reacciones más inmediatas hasta los factores más profundos que nos moldean. Queremos entender mejor esas dinámicas complejas que observamos todos los días. Ok, vamos a desglosar esto. Ya es fundamental entender que esto va más allá de la teoría académica, ¿no? Comprender el comportamiento es clave para que cualquier organización sea, efectiva. Cierto. No son solo estructuras y procesos, son fundamentalmente redes de interacciones humanas. Redes complejas, sin duda alguna. Precisamente. Edgar Morin hablaba de la complejidad, ¿no? Señalando que no podemos entender el todo mirando solo las partes aisladas. Ajá. En una organización, las interacciones entre las personas pueden amplificar, inhibir o crear dinámicas completamente nuevas que no existen a nivel individual. La organización es mucho, mucho más que la suma de sus miembros. Entendido. El material nos propone dos grandes maneras de mirar esta complejidad. Como dos lentes, ¿no? Algo así. Una es ver el comportamiento como una respuesta a lo que nos sucede, a nuestro entorno, y la otra como un resultado de diversas variables que interactúan. Son enfoques complementarios, me parece. Sí, se complementan bien. Empecemos por la primera. El comportamiento como respuesta. ¿Qué implica esta visión? ¿Qué significa ver el comportamiento así? Bueno, en esencia, la idea básica es que reaccionamos a nuestro entorno, a los estímulos que recibimos. Pero, y este es el matiz clave que aporta Joseph Nutin, no es una reacción automática o puramente refleja, como, digamos, un acto reflejo simple. Nutin habla de una respuesta significativa de un ser psíquico a una situación con significado. Suena bastante profundo. A ver, desmenucemos eso. ¿Qué es un ser psíquico? Se refiere a que somos individuos con una vida interior compleja. Tenemos emociones, pensamientos, recuerdos, expectativas, intenciones. No somos simples máquinas de estímulo-respuesta. Este ser psíquico es el que interpreta, el que procesa. Ok, entonces no es automático. ¿Y la situación con significado? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no reaccionamos a datos aislados, a estímulos brutos, por así decirlo. Reaccionamos al contexto tal como lo percibimos y le damos sentido. La situación significa algo para nosotros, individualmente. El material ponía un ejemplo interesante, el del cuadro de Sorolla, cosiendo la vela. Exacto. Muy buen ejemplo. La luz, el jardín, las figuras, no son solo estímulos visuales separados. Crean un ambiente, un significado de calma, de propósito compartido, ¿no? Y eso influye en la acción de coser. Claro. Si de repente el cielo se nublara, empezara a llover, el significado de esa situación cambiaría radicalmente. Y la acción de coser al aire libre probablemente también. Entonces no es solo estímulo-respuesta directa. Hay algo en medio, un procesamiento. Exacto. Esa es la mediación. Nutin insiste mucho en esto. A diferencia de un reflejo simple, como tocar algo caliente y retirar la mano casi sin pensar, Ajá. el ser humano interpone su sistema psíquico. Evaluamos, interpretamos, decidimos. Ante la sensación de hambre, por ejemplo, no comemos automáticamente lo primero que vemos. Claro, pensamos, es hora de comer, esto es saludable, estoy a dieta, hay algo mejor. Justamente. Ese proceso interno, esa evaluación, rompe el circuito directo estímulo-respuesta que se ve más claramente en otros animales. Es una ruptura fundamental. Entiendo. Y la respuesta final, la acción que realizamos después de esa mediación, también tiene un propósito, un significado. Según Nutin, siempre. La respuesta tiene una intencionalidad, un fin. Se cose la vela para repararla, para poder navegar. Buscamos lograr algo con nuestras acciones, aunque a veces ese fin no sea totalmente consciente o explícito para nosotros mismos. Hay una dirección. Aquí es donde se pone realmente interesante, me parece. Porque esta idea general de respuesta se explora desde otros ángulos teóricos también en el material. Menciona brevemente algunas teorías clave. Por ejemplo, la teoría de la atribución,
¿Nos cuentas un poco? Claro. Esta teoría es fascinante, la verdad. Se enfoca en cómo intentamos descifrar las causas del comportamiento de los demás y también del nuestro. O sea, cómo atribuimos causas a las acciones. Por ejemplo, si alguien llega tarde a una reunión. ¿O interno de esa persona? ¿Es impuntual por naturaleza? ¿Es descuidada? ¿No le importa? ¿O fue por algo externo? Hubo un accidente de tráfico terrible, el transporte público falló, tuvo una emergencia familiar. Y la teoría dice que hacemos ese juicio basándonos en ciertos criterios, como eran distintivo, consenso, consistencia. Sí, esos son los criterios de Kelly. Básicamente, miramos si esa persona se comporta así en otras situaciones, distintivo, si otras personas se comportan igual en la misma situación, consenso, y si esa persona se comporta así habitualmente en esta situación, consistencia. Pero lo más revelador, creo yo, son los sesgos que cometemos al hacer estas atribuciones, ¿no? El material los menciona. Totalmente. Son súper comunes y bastante inconscientes. Caemos mucho en el error fundamental de atribución. ¿Qué es eso exactamente? Es la tendencia a sobreestimar las causas internas, la personalidad, la actitud, y subestimar las causas externas, la situación. Cuando otro llega tarde, tendemos a pensar, es un irresponsable. Ah, claro. Pero si llego tarde yo, Ahí entra el otro sesgo, el sesgo al servicio del yo, o self-serving bias. Cuando se trata de nosotros mismos, tendemos a atribuir nuestros éxitos a causas internas. Soy muy capaz, me esforcé mucho, y nuestros fracasos a causas externas. Tuve mala suerte, el jefe no me apoya, la situación era imposible. es una forma de proteger nuestra autoestima, supongo. Exacto. Pero reconocer estos sesgos es crucial en cualquier entorno de trabajo, ¿no? Para dar feedback, para evaluar el desempeño de forma justa, para entender los conflictos. Sin duda. Evitar juzgar tan rápido. Y el material también menciona otra teoría de respuesta, la del aprendizaje social, que nos dice, Bueno, la idea central del aprendizaje social asociada a Bandura es que no solo aprendemos por experiencia directa, o sea, por las consecuencias directas de nuestros propios actos, como diría la teoría del reforzamiento más clásica. que es más conductista, ¿verdad? Premio y castigo. Sí, esa ignora un poco lo interno. El aprendizaje social dice que también, y muy importantemente, aprendemos observando a los demás. Vemos qué hacen otras personas y qué consecuencias tienen sus actos. Si los premian, los castigan, los ignoran. Aprendizaje vicario, creo que se llama. Eso mismo. Vemos a un colega ser elogiado públicamente por ayudar a un compañero nuevo y aprendemos que ese comportamiento de ciudadanía organizacional es valorado en esta empresa, sin necesidad de haberlo hecho nosotros mismos y recibir el elogio directo. La percepción de esas consecuencias observadas es clave. Anticipamos resultados. Entendido. Entonces, si pensamos en el comportamiento como una respuesta, influenciada por nuestra interpretación, por lo que observamos, ¿qué características generales emergen de esta perspectiva? El material destaca varias cosas. Primero, que estas respuestas están influidas no solo por el individuo, sino también por los grupos a los que pertenecen y por la estructura organizacional misma, normas, cultura, etc. Tiene sentido. Segundo, que a pesar de la complejidad humana, hay cierta predecibilidad en el comportamiento si entendemos los factores que lo influyen. No es totalmente aleatorio. Ajá. Tercero, y esto es muy importante hoy en día, las emociones son cruciales. Afectan nuestra percepción, nuestra toma de decisiones, nuestro desempeño, nuestra interacción con los demás. No somos seres puramente racionales en el trabajo. Para nada. Y finalmente, todo esto, todas estas respuestas individuales y colectivas, llevan a resultados concretos a nivel organizacional. El desempeño en las tareas específicas del puesto, los comportamientos de ciudadanía, ayudar, colaborar, ir más allá de lo estrictamente requerido, o por el contrario, comportamientos de distanciamiento, ausentismo, impuntualidad, rotación, baja implicación. Mencionaste la percepción varias veces, y el material hace un punto muy importante sobre la diferencia entre realidad objetiva y realidad subjetiva. ¿Cómo encaja esto con la idea de respuesta? Es fundamental. Es casi la piedra angular de por qué la mediación de Newton es tan importante. La realidad objetiva son los hechos brutos, digamos, medibles, observables por cualquiera. La temperatura en la oficina es 25 grados Celsius. Ok, un dato. Pero la realidad subjetiva es nuestra interpretación personal,
única de esos hechos. Para alguien que viene de un clima frío, 25 grados puede ser un calor agradable. Para alguien acostumbrado al aire acondicionado a 18, puede ser sofocante. La misma realidad objetiva, dos percepciones distintas. Exacto. Y como citan Robbins y George en el texto, no vemos la realidad. Interpretamos lo que vemos y lo llamamos realidad. Respondemos a nuestra realidad, la subjetiva. Y como añade otro autor citado, Abelardo Pizot, entender el punto de vista del otro, su realidad subjetiva, es esencial para la convivencia y la colaboración. Totalmente, porque nuestras respuestas, nuestras decisiones, nuestras emociones se basan en esa percepción subjetiva, no directamente en la objetiva. Esto se conecta también con la idea de racionalidad acotada de Herbert Simon. ¿Qué significa eso? Que no podemos procesar toda la información objetiva disponible. Es demasiada, el mundo es muy complejo. Entonces simplificamos. Creamos modelos mentales simplificados de la realidad para poder tomar decisiones. Pero en esa simplificación, inevitablemente metemos nuestros filtros, nuestros sesgos, nuestras experiencias pasadas, nuestras emociones del momento. O sea, nuestra subjetividad tiñe esa simplificación. Exactamente. Por eso, dos personas ante la misma situación objetiva compleja pueden tomar decisiones muy diferentes, porque la simplificaron de manera distinta en sus mentes. ¿Y qué ocurre cuando hay una gran brecha? Una gran desconexión entre nuestra percepción subjetiva y la realidad objetiva compartida. Bueno, ahí es cuando nuestras respuestas tienden a ser desadaptadas, desproporcionadas o poco funcionales. El material señala que factores como la madurez, entendida no como edad cronológica, sino como la capacidad de procesar objetivamente la realidad, de manejar la frustración, de ver las cosas con perspectiva, y la salud mental influyen enormemente en cuán grande es esa brecha. Pone algunos ejemplos clínicos, ¿no? Para ilustrar cómo se distorsiona la percepción. Sí, menciona brevemente cómo en ciertas condiciones esa percepción de la realidad puede alterarse significativamente. Por ejemplo, en la neurosis, se pueden percibir amenazas o críticas de forma exagerada. Como interpretar un comentario neutral del jefe como una señal de que te van a despedir. Por ejemplo, la respuesta emocional, ansiedad, miedo, defensa, es enorme, pero resulta desproporcionada al estímulo objetivo real. La realidad subjetiva está magnificando la amenaza. O en otros casos mencionados, como la psicopatía, donde la percepción de los demás está distorsionada, viéndolos como objetos para manipular. O la psicosis, donde la persona puede vivir en una realidad subjetiva muy desconectada de la compartida. Entiendo. Son ejemplos para mostrar el extremo de esa desconexión. Claro, la idea clave es que en todos los casos, la respuesta o el comportamiento que observamos parece ilógico o extraño desde fuera, pero tiene una lógica interna dentro de esa realidad subjetiva particular. Respondemos a nuestra versión de la realidad, sea cual sea. Queda muy claro el poder de la percepción subjetiva. Bueno, pasemos entonces a la segunda gran lente que propone el material. El comportamiento visto no tanto como respuesta inmediata, sino como un resultado final. ¿Qué añade esta perspectiva? ¿En qué se diferencia? Este enfoque, digamos, amplía el zoom. Ve el comportamiento como una variable dependiente, o sea, el efecto final que queremos entender, y busca identificar las múltiples causas o variables que interactúan para producirlo. Theodore Newcomb fue uno de los pioneros en plantear esto de forma sistemática. ¿Cuál era el modelo de Newcomb, básicamente? Proponía un modelo relativamente simple, pero muy útil. Hay variables independientes, que son las causas externas, los estímulos, las condiciones del entorno, y variables intervinientes, que son los factores internos de la persona, sus filtros personales, lo que media entre el estímulo y la respuesta, que, al interactuar, producen el comportamiento observable, que es la variable dependiente. Independientes, intervinientes, dependiente. Esa es la secuencia básica. Causa externa, filtro interno, resultado conductual. Y aquí el material destaca especialmente la contribución de un autor, Germán Dueñas Ramía, que parece expandir este modelo de Newcomb. Introduce algo llamado variables teleológicas. Suena importante. Lo es una adición muy interesante. Dueñas Ramía toma la base de Newcomb y le añade una dimensión crucial,
el propósito o el fin, que viene del griego telos, de ahí teleológico, del comportamiento. Se pregunta no solo qué causa el comportamiento, sino para qué lo hacemos. El propósito, la intención. Exacto. Y diferencia entre sistemas que son meramente complicados, tienen muchas partes, pero no necesariamente un fin unificador claro, y sistemas complejos, donde las partes se relacionan con sentido orientadas a un objetivo común. Él aplica esto al comportamiento humano, y esas variables teleológicas responden justamente a las preguntas de ¿para qué y para quién realizamos una acción? ¿Y cómo clasifica Dueñas Ramia estas variables teleológicas? Hay tipos. Sí, las divide en dos tipos principales. Primero, las finalistas. Estas responden al ¿para qué? Más inmediato o instrumental de la acción. Por ejemplo, estudio para aprobar el examen o para obtener el título universitario. También responden al ¿de qué modo? O sea, ¿cómo realizo la acción? ¿Estudio memorizando todo o estudio intentando comprender a fondo? Entiendo, el objetivo directo y la forma de alcanzarlo. Y luego están las trascendentes. Estas son las que responden al ¿para quién? O ¿por quién hacemos algo? Apuntan a la motivación que viene de impactar positivamente a otros, de servir a un propósito que va más allá de uno mismo. Como el ejemplo que daban antes, estudiar no solo para mi beneficio personal, sino para dar una alegría a mi familia que se sacrifica por mí, o para estar mejor preparado y poder ayudar mejor a mis futuros clientes o pacientes. Exactamente. Y lo fascinante aquí es, es el poder que tienen estas variables trascendentes. Dueñas Ramia sugiere que a menudo son estas las que proporcionan el sentido más profundo y duradero a lo que hacemos. Más que las finalistas puras. Sí, pueden ser motivadores mucho más potentes y resilientes, especialmente ante las dificultades, que los fines puramente individuales o instrumentales. La falta de estos fines trascendentes, de sentir que lo que hago impacta positivamente en otros o sirve a algo más grande, puede generar una sensación de vacío o ansiedad existencial, aunque se logren todos los objetivos finalistas, aprobar, ganar dinero, etc. Dan significado a la acción. Es una idea potente, la del sentido trascendente en el trabajo. Dueñas Ramia también conecta esto con los niveles del psiquismo, ¿verdad? Como parte de esas variables internas, las intervinientes. Sí, lo menciona brevemente al hablar de las variables intervinientes, que son esa caja negra interna. Trae a colación los niveles freudianos, el consciente, lo que percibimos y pensamos ahora, regido por la realidad y la lógica, el preconsciente, la memoria accesible, recuerdos que podemos traer fácilmente a la conciencia, y el inconsciente, contenidos reprimidos, deseos profundos, impulsos, que operan con otra lógica y buscan placer inmediato, manifestándose indirectamente en sueños, lapsus, chistes. ¿Y cómo se relaciona esto con el modelo? Bueno, es una forma de entender la complejidad de esa caja negra, de las variables intervinientes. Nuestras motivaciones, percepciones y filtros internos no solo conscientes y racionales. Hay toda una dinámica interna, incluyendo lo inconsciente, que procesa los estímulos externos, variables independientes, y las intenciones, variables teleológicas, influyendo en el comportamiento final, variable dependiente. Añade profundidad a la comprensión de por qué hacemos lo que hacemos. Ok, para que quede bien claro y podamos visualizarlo. Repasemos rápidamente los tres tipos de variables en este modelo de resultado de Newcomb y Dueñas Ramia. Las independientes. ¿Qué ejemplos concretos podríamos dar en un contexto laboral? Son las causas externas, los estímulos, las circunstancias del entorno que influyen desde fuera. Ejemplos: la salud física del trabajador, el diseño del puesto de trabajo, el estilo de liderazgo del supervisor, el salario y los beneficios, el nivel de ruido o iluminación en la oficina, la situación económica del país, la cultura organizacional predominante, la tecnología disponible. Son factores que en principio son observables y medibles de forma objetiva. Podemos medir el nivel de ruido en decibelios o el PBI per cápita, por ejemplo. Bien, luego las intervinientes, las internas. Estos son los filtros personales, lo que está dentro del individuo y modifica cómo el estímulo externo, independiente, se convierte en comportamiento dependiente. Aquí entra todo lo psicológico, las percepciones, cómo interpreto el estilo de mi jefe, las emociones,
si estoy motivada o desganada, las actitudes, mi compromiso con la empresa, las necesidades, si busco seguridad o crecimiento, la inteligencia, los valores personales, los rasgos de personalidad, el nivel de estrés. Son más difíciles de ver directamente. Exacto. No las vemos directamente, pero las inferimos a partir del comportamiento o de lo que la persona dice. Inferimos el enojo por la expresión facial o el tono de voz, y podemos intentar evaluarlas mediante cuestionarios, entrevistas, observación. Podemos evaluar si la motivación es alta o baja, si la actitud es positiva o negativa, la intensidad de una emoción, etc. Y el ejemplo del entrenador que mencionaba el material es muy ilustrativo aquí, ¿no? Sí, es perfecto. Imagina un equipo de fútbol. Las variables independientes pueden ser excelentes. Los jugadores tienen buena salud, reciben un buen sueldo, las instalaciones son de primera. Todo apunta a un buen rendimiento. Claro. Pero si el entrenador, que es parte del entorno, pero su estilo de trato es, como lo perciben los jugadores, es déspota, humillante, genera miedo, esa percepción negativa actúa como una variable interviniente tóxica. Y anula todo lo bueno. Exacto. Anula el efecto positivo de las buenas condiciones independientes. El mal clima interno generado por esa variable interviniente, percepción del maltrato, lleva a un bajo rendimiento, conflictos, desmotivación, variables dependientes, a pesar de los buenos recursos externos. Muestra cómo una variable interviniente puede cambiar drásticamente la relación causa-efecto esperada. Muy claro. Y finalmente, las variables dependientes. Es el comportamiento resultante, el efecto que estamos tratando de explicar, predecir o modificar. En un contexto organizacional, son cosas como la productividad, cantidad y calidad del trabajo, la eficiencia, el nivel de ausentismo o rotación de personal, la satisfacción laboral expresada, la calidad del servicio al cliente, el número de quejas o sugerencias, la participación en iniciativas de mejora, el comportamiento innovador. Son también observables y medibles, aunque a veces medir la calidad o la innovación sea más complejo que contar piezas producidas. Perfecto. Creo que ahora se entiende bien el modelo, y el material muestra cómo aplicar estos modelos en la práctica, ¿verdad? Mencionaste el caso de José Alben usando la matriz de Dueñas-Ramia. Sí, es un buen ejemplo porque integra todas las variables para entender un comportamiento concreto. El de José estudiando. Las independientes serían su contexto familiar, el entorno cultural de Mendoza, que valora la educación, el acceso a la universidad pública. Las intervinientes serían su actitud positiva hacia el estudio, su gusto por aprender esa carrera en particular, su nivel de confianza en sí mismo, quizás su inteligencia. Y las teleológicas. Ahí diferencia bien. Las finalistas serían aprobar las materias, obtener el título, conseguir un buen trabajo después. Y las trascendentes serían darle una alegría a sus padres, que lo apoyan, sentirse útil a la sociedad con su futura profesión, poder ayudar a futuros clientes. Se ve cómo todo contexto, persona y propósito confluye para explicar por qué y cómo estudia José. Muy completo. Y también se usa el modelo para analizar otros casos, como la atención al cliente de una empleada llamada María, o los famosos experimentos de Hawthorne. Correcto. En el caso de María, se analizaría cómo su rendimiento en atención al cliente dependiente es resultado de factores externos, como la carga de trabajo o el sistema de incentivos independientes, pero filtrados por sus propias motivaciones, su estado de ánimo ese día, su percepción del cliente, intervinientes. Y en Hawthorne, el descubrimiento clave fue justamente ese. ¿Qué pasó ahí? Empezaron estudiando el efecto de la iluminación, variable independiente, en la productividad de las trabajadoras, variable dependiente. Esperaban una relación directa, más luz, más productividad, pero los resultados fueron confusos. Lo que descubrieron, casi por accidente, es que lo que realmente estaba influyendo eran las variables intervinientes. El hecho de que las trabajadoras se sentían especiales por ser observadas, la mejora en las relaciones sociales dentro del grupo experimental, sentirse escuchadas por los investigadores. O sea, el factor humano, la percepción, lo social. Exactamente.
Esas variables intervinientes resultaron ser mucho más potentes para explicar los cambios en la productividad que la variable independiente original, la luz. Fue un hallazgo que marcó un antes y un después en el estudio de las organizaciones, mostrando la importancia crucial de mirar dentro de esa caja negra de las percepciones y las relaciones humanas. Qué interesante. Entonces, hemos recorrido bastante terreno. Hemos visto que entender por qué la gente se comporta como lo hace en el trabajo es complejo. No hay una respuesta única ni simple. Efectivamente, no hay una fórmula mágica. Hemos explorado principalmente dos grandes perspectivas que nos ayudan a abordar esa complejidad. Por un lado, ver el comportamiento como una respuesta, pero no automática, sino significativa y mediada por nuestra psique, a una situación que interpretamos subjetivamente. Ahí vimos la importancia de la interpretación, la mediación de Newton, cómo aprendemos observando a otros, aprendizaje social, y cómo nuestros propios sesgos tiñen la forma en que juzgamos las causas del comportamiento, tanto ajeno como propio, teoría de la atribución, y la diferencia crucial entre realidad objetiva y subjetiva. Exacto. Y por otro lado, la segunda perspectiva. Ver el comportamiento como un resultado complejo, como una variable dependiente, que es producto de la interacción de múltiples factores. Los externos, las condiciones, los estímulos, variables independientes. Los filtros internos, que son cruciales, variables intervinientes. Nuestras percepciones, emociones, personalidad, actitudes, necesidades. Y de manera muy importante, según Dueñas Ramia, los propósitos, los fines que buscamos con nuestras acciones, variables teleológicas, especialmente aquellas que nos conectan con otras y dan un sentido trascendente a lo que hacemos. El modelo de Newcomb, ampliado por Dueñas Ramia, parece integrar todo esto de una manera bastante completa. Sí, ofrece un marco útil para analizar situaciones concretas. Y todo esto, creo, nos deja con una reflexión importante para cerrar. Adelante. Si el comportamiento humano en las organizaciones es tan complejo, si depende tanto de la percepción individual y subjetiva, de todos estos factores internos que apenas empezamos a comprender, y además está impulsado por una búsqueda de sentido, de trascendencia, ¿cómo pueden las organizaciones ir más allá de simplemente buscar la respuesta correcta o el comportamiento eficiente a las demandas laborales? Es una buena pregunta. ¿Cómo pueden realmente crear entornos de trabajo donde las personas no solo funcionen bien, no solo respondan adecuadamente a los estímulos, sino que también encuentren un propósito significativo, una conexión trascendente en lo que hacen día a día? ¿Cómo reconocer y gestionar toda esa complejidad interna que hemos discutido en lugar de intentar simplificarla o ignorarla? Está sin duda. Un desafío enorme para cualquier líder, para cualquier organización que quiera ser verdaderamente humana y sostenible. Nos deja pensando. Esperamos que esta inversión en el comportamiento humano desde la óptica organizacional haya sido útil y estimulante para quien nos escucha. Hasta la próxima.